La CONAIE convoca a paro nacional inmediato e indefinido en protesta por el decreto que elimina el subsidio al diésel. Sin embargo, no está claro cómo se ejecutará esa medida. El presidente Daniel Noboa llamó a las comunidades a no dejarse manipular por líderes opositores al gobierno. Amenazó con denunciar por terrorismo a quienes suspendan el servicio que las juntas de agua dan a las comunidades. La compra emergente de medicinas inquieta al Consejo Directivo del IES. Ahí no se ha discutido la propuesta gubernamental y una de las vocales propone una veeduría para evitar corrupción. El fentanilo o la droga zombie es una amenaza en Ecuador. En la red de salud ya se trata a los pacientes que la consumen y los controles son insuficientes para evitar el desvío de este opioide desde los hospitales públicos. La Fiscalía pidió la incautación de un departamento del expresidente Lenín Moreno y que se le obliga a presentarse periódicamente en Quito y no en Paraguay, en donde reside. Él y otras 23 personas fueron acusadas de cohecho. 4 muertos y 7 heridos tras el volcamiento de un bus de pasajeros en el sector de Juan de Velasco del cantón Colta en Chimborazo. La pareja presidencial de Francia anunció que mostrará pruebas de que Brigitte Macron es mujer al denunciar legalmente a una influencer de Estados Unidos que afirmó que nació hombre. El futbolista ecuatoriano Joel Ordóñez fue titular y figura en el triunfo del Brujas de Bélgica por la Champions League. Comenzamos con la información más destacada de este jueves 18 de septiembre. La CONAIE convoca un paro nacional desde hoy. Pero ¿cómo se tomó la decisión y cuáles son las implicaciones de este llamado? Tenemos el informe. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. CONAIE, paro indefinido. Sí, en una asamblea extraordinaria realizada este jueves en Riobamba, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, resolvió convocar a un paro nacional inmediato e indefinido en respuesta al decreto ejecutivo que eliminó el subsidio al diésel. Más de 150 dirigentes de pueblos y nacionalidades participaron en esta reunión que tuvo lugar en la Casa Indígena de Chimborazo. Ángel Pilatuña cubrió la jornada y preparó el siguiente informe. Con una sola consigna y tras 3 horas de debate en Riobamba, la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resolvió convocar a un paro nacional. En la Casa Indígena de Chimborazo, más de 150 líderes y dirigentes territoriales respaldaron esa decisión. Así lo anunció el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido. Vargas dijo que así ratificaban la unidad de los pueblos y nacionalidades contra el fin del subsidio al diésel y señaló que el inicio de las movilizaciones dependerán de cada provincia y que se irán desarrollando de forma progresiva. Y hubo más. Entre las resoluciones adoptadas, hicieron público su rechazo a la consulta popular del Ejecutivo y a la propuesta de Asamblea Constituyente. Además, pidieron revocar licencias ambientales de los proyectos mineros de Palo Quemado, Quimsacocha y Las Naves y alertaron sobre posibles actos de represión. En esa línea, declararon el estado de excepción comunitario en sus territorios, con el que buscan impedir el ingreso de la fuerza pública sin autorización. Estado de excepción, cuidar los territorios, la integridad de los pueblos y nacionalidades. En la asamblea, Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachacuti, también cuestionó el acuerdo del gobierno con el sector transportista tras el fin del subsidio al diésel y criticó la compensación económica al gremio. Compensación social a los transportistas durante 3-4 meses, pero luego inmediatamente habrá un incremento de pasajes que serán asumidos por los alcaldes. Ahora, con la resolución del paro indefinido, el movimiento indígena deja en manos de sus bases el momento y la forma de ejecutar las movilizaciones. Y desde Chimborazo también el presidente Daniel Noboa advirtió que quienes paralicen las vías o manipulen el suministro de agua durante las protestas enfrentarán procesos por terrorismo. Joel Vanegas con más detalles de las declaraciones del mandatario.
El presidente Daniel Noboa rechazó las anunciadas movilizaciones contra el gobierno y lanzó advertencias para los líderes de las organizaciones que administran las juntas de agua en todo el país. He instruido a la ministra de Ambiente y de Energía que vaya junta de agua por junta de agua a revisar de que ningún líder gremial les venga a ustedes a parar el riego o a querer presionar de que les quite el agua si es que no van con ellos a tratar de destruir todo lo que nosotros hemos construido. Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel cualquiera de esos que les quite agua a alguno de ustedes. Noboa lo dijo en Riobamba, provincia de Chimborazo, durante el acto en el que entregó 70,000 bonos raíces, 100 tractores y 330 títulos de propiedad a agricultores y campesinos. Ahí exhortó a los miembros de las comunidades a rechazar a los líderes que les presionan para tomar acciones contra el gobierno y también defendió su decisión de eliminar el subsidio al diésel. Se entregaron subsidios mal focalizados que beneficiaron a otros y no ustedes. Beneficiaban a los criminales, a los traficantes de combustible y se alimentaban las economías criminales, volviendo aún más difícil a nuestra policía y Fuerzas Armadas hacer su trabajo y poder eliminar cualquier amenaza. El presidente realizó el evento en la capital de Chimborazo, a la misma hora en que en esa misma ciudad los dirigentes de la CONAIE estaban reunidos para decidir las medidas en contra de las políticas del régimen. Ahora, el gobierno pretende ahorrar 321 millones de dólares tras haber eliminado el subsidio al diésel, faltando solo 3 meses y medio para que termine este año. Sin embargo, el pago de las compensaciones anunciada por el régimen va a requerir en este periodo un monto más elevado. Lenin Artieda explica las cifras. La eliminación del subsidio al diésel ha sido presentada como una medida de redistribución de recursos. Sin embargo, un análisis detallado de las cifras oficiales revela que el costo de las compensaciones supera con creces el ahorro que estima al retirar el subsidio. Según el Ejecutivo, mantener el subsidio representa un gasto anual de 1.100 millones de dólares. Al eliminarse a mediados de septiembre, el ahorro en este 2025 será de 321 millones, pero para las compensaciones en este año se requerirá mucho más que eso. Si son 220 millones los que se van a destinar por 8 meses a una compensación monetaria al transporte urbano, intra e interprovincial, para lo que resta del 2025 se requerirán 96 millones de dólares. El gobierno ha dicho que destinará 150 millones para un bono de chatarrización y créditos para la compra de unidades nuevas. Si este programa se ejecutara en un año, eso implicaría que en 2025 se requieran 37,5 millones de dólares. Para pagar la deuda de la media tarifa que se cobra a estudiantes y personas de la tercera edad, se destinarán 11 millones y 10 millones más para equipamiento y seguridad vial. Para el sector agrícola, hasta fines de septiembre se entregarán 200 de 1.200 tractores a organizaciones campesinas. Ello implica una inversión de 13 millones y medio de dólares. Y como se van a entregar inmediatamente 100.000 bonos de $1.000 a agricultores, se requieren 100 millones de dólares. Si los créditos agrícolas se colocaran a lo largo de un año, en 2025, se requerirían 26 millones más. Para entregar 600 motores fuera de borda a pescadores artesanales se necesitan 3,2 millones y 10 millones más para compensaciones a los productores de arroz. A eso se debe sumar en este año 12 millones y medio para la ampliación de la cobertura del bono de desarrollo humano a 50.000 nuevas familias, 80 millones de dólares que se devolverá por concepto de IVA a constructores y los 130 millones de dólares para la devolución del IVA a los adultos mayores, porque esa plata también saldrá del subsidio eliminado al diésel. Entonces, si el ahorro por la medida adoptada en lo que resta del año asciende a 321 millones y si para pagar las compensaciones en el 2025 se necesitan 529,7 millones de dólares, el gobierno tendrá que buscar de dónde saca los 208 millones que le van a hacer falta. Como muchas de estas erogaciones son de una sola vez, es en 2026 que la cuenta del ahorro por el subsidio eliminado pintará números azules. Y el presidente Noboa dispuso a Petroecuador mejorar la calidad del diésel, que actualmente presenta un nivel muy bajo en comparación con otros países. Patricio Díaz explica las opciones que tiene ahora la empresa estatal para cumplir con ese objetivo en el plazo de un año. Buses y automóviles del país utilizan Diesel Premium, una categoría especial del combustible que según la norma INEN debe llevar como máximo 250
250 partículas por millón de azufre. El Laboratorio de Combustibles de la Escuela Politécnica Nacional ha verificado que el diésel que se comercializa en el país cumple, e incluso con un rango menor. El problema es que ese nivel de azufre se permitía internacionalmente hace 20 años. Hoy los recomendados son 10 partículas por millón, lo que se conoce en Europa como Euro 5 en emisiones. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso a Petroecuador que en los próximos 12 meses lleguen al menos a Euro 4, es decir, a máximo 50 partículas de azufre por millón. ¿Cómo puede conseguirlo? El 92% del diésel premium que abastece la empresa estatal es importado. Según el exministro de Energía, René Ortiz, la opción entonces es importar un diésel de mejor calidad. La norma nuestra le da para seguir con ese alto número de partes por millón de azufre. Entonces, hay que cambiar la norma para bajarla a 50 partes por millón. Repotenciar la refinería de Esmeraldas no es una opción. Eso no se puede hacer en un año, dice Ortiz, pero podría tomarse otra medida. La llama maquila. Y si yo pongo el crudo, usted me procesa, me cobra el procesamiento y me entrega el diésel premium. No va a salir tan caro como comprar en el mercado abierto. Desde 2020, el sector privado también puede importar combustibles. En el caso del diésel, no lo han hecho porque el precio al que se vendía era inferior al de la compra en el mercado internacional. Ahora, con el subsidio eliminado, pueden hacerlo, y de mejor calidad, por lo que la actualización de la norma INEN sería básica para cumplir el objetivo. Consulta vía a la Constituyente. Una asamblea constituyente de iniciativa presidencial como la anunciada ayer por Daniel Noboa es un proceso largo y complejo. Contempla varias etapas, controles de la Corte Constitucional y al menos 3 procesos electorales hasta aprobar una nueva constitución. Jacqueline Rodas lo explica en el siguiente informe. Convocar a una asamblea constituyente no es una tarea sencilla. Implica un largo camino con distintas etapas y al menos 3 procesos electorales. La población debe decidir en las urnas si está de acuerdo con que se convoque a una constituyente. Luego, debe elegir a los asambleístas que redactarán la nueva constitución, y ese texto tiene que ser aprobado para entrar en vigencia. La primera etapa empieza con el envío de la pregunta a la Corte Constitucional. El presidente de la República debe adjuntar 3 documentos. La justificación de que es necesario expedir una nueva constitución y que no es suficiente la enmienda o reforma parcial. La pregunta clara y directa para convocar a Asamblea Constituyente y sus considerandos. Y el estatuto con las reglas, como el número de asambleístas constituyentes, su forma de elección, el calendario electoral, el tiempo de duración de la asamblea y los votos con los que aprobarán el nuevo texto. Esos 3 documentos serán analizados para que la Corte Constitucional emita apenas el primer dictamen avalando la vía, es decir, si cabe o no una asamblea constituyente. Si el dictamen es favorable, la propuesta pasa a un segundo momento, en el que la Corte analizará la constitucionalidad del contenido de la propuesta y de la pregunta. Si ese dictamen también es favorable, se da paso a la primera consulta popular. El tiempo que tome todo el proceso, desde la presentación de la pregunta hasta la vigencia de la nueva Constitución, depende principalmente de la propuesta del presidente. Ahí debe constar de forma explícita ¿cuánto durará la Asamblea Constituyente? La última que tuvo el país, que redactó la actual Constitución de Montecristi, se instaló en noviembre de 2007 y el nuevo texto entró en vigencia en octubre de 2008. Pero si se cuenta desde que se aprobó la convocatoria a las urnas, todo el proceso duró 1 año y medio. En Guayaquil, la sede del Comité de Empresas de Trabajadores de CENEL fue allanada por una investigación de la Fiscalía contra el sindicalista Richard Gómez, acusado de un presunto desfalco de la cuenta bancaria de ese gremio. Diego Cuenca describe lo que ocurrió durante el operativo.
Anoche, la sede del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL fue allanada en Urdesa, en el norte de Guayaquil. Agentes de la policía y fiscalía ingresaron para extraer equipos electrónicos en busca de documentos y evidencias que aporten a la investigación por delincuencia organizada que siguen contra el sindicalista Richard Gómez y otras 21 personas. El operativo se dio con la presencia de Daniel Garcés, secretario general del Comité Provisional de Trabajadores de CNEL, quien el 5 de septiembre denunció y acusó a Gómez de retirar más de $1 millón en varias transferencias y cheques de la cuenta bancaria de ese gremio sindicalista. Un grupo de empleados de CNEL que defiende a Gómez y asegura ser parte del verdadero comité sostiene que ese dinero se usó para comprar 12,000 pares de botas y para defender a Gómez exhibieron el contrato, pero ocultaron el nombre de la empresa proveedora y de su representante que recibió cerca de $2 millones por ese calzado industrial. ¿Cuándo van a entregar las botas? Las botas se podrían entregar en los próximos días. Ya el día de mañana o el lunes llegará viajará una delegación a la ciudad de Quito, porque allá están las botas, y las botas, en todo caso, una vez que las recibamos, se coordinará y habrá un cronograma de entrega. Richard Gómez, quien también era expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, permanece en Estados Unidos, a pesar de que el pasado 5 de septiembre, en una entrevista para Televistazo, dijo que regresaría al país. Sin embargo, sus compañeros aseguran que aún estará en Miami por su enfermedad que no ha sido revelada. Ese grupo de trabajadores también se favoreció de una acción de protección cuya medida cautelar dispone que se suspenda la resolución del Ministerio de Trabajo que avala el Comité Provisional presidido por Daniel Garcés, quien además fue denunciado por girar un cheque de $25,000 para pagar a un grupo de abogados. Garcés confirmó a Televistazo que ese dinero se usó para ese servicio, debido a que tiene que responder a las acciones judiciales. Seguimos con más noticias. La Superintendencia de Competencia Económica dio luz verde a la adquisición de las acciones de OTCL, empresa a cargo de Telefónica y propietaria de las marcas Movistar y Tuenti. La entidad considera que la transacción no altera la estructura ni la concentración del mercado de las telecomunicaciones. Diego Puente con el informe. El trámite para que la segunda empresa de telefonía más grande del Ecuador cambie de manos avanzó un paso. La Superintendencia de Competencia Económica autorizó a Millicom, con su marca Tigo, a adquirir todas las acciones de Conecel, que actualmente es operado por la multinacional Telefónica, con sus marcas Movistar y Tuenti. La transacción es parte del plan de expansión de Millicom en Latinoamérica. El ente de control explicó que la compra no altera la estructura ni la concentración de los mercados y no genera una disminución sensible, distorsión u obstaculización de las competencias en servicios móviles avanzados, acceso a Internet y servicio de portadores. OTCL es la segunda empresa de telefonía en Ecuador. Controla el 28% del mercado celular, con 5,2 millones de clientes, 90 centros de atención y tiendas, y 970 trabajadores. Para concretar la venta, valorada en $380 millones, faltan los permisos que emite la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones Arcotel, entre ellos el cambio de propietario. En medio hay un obstáculo mayor: la renovación de la concesión por parte del Estado a OTCL para 15 años. El proceso está retrasado 3 años y ha tenido 8 prórrogas. Sin esa concesión, Tigo podría desistir de la compra. Telefónica señaló que espera que continúen los trámites legales y que de concretarse la adquisición se mantendrán los planes telefónicos de los clientes. Automundo 2025 arrancó hoy en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. La feria exhibe 200 vehículos de 40 marcas y presenta el lanzamiento de 50 modelos 2026, incluidas 2 camionetas ensambladas en Ecuador. El evento se extenderá hasta este domingo. Automóviles, SUV, camionetas, van y camiones, vehículos a combustión híbridos y eléctricos, básicos y de alta gama, todos en una misma vitrina. La Feria Automundo 2025, que inició este jueves en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito y se extenderá hasta el domingo. En 3 ambientes se exhiben 200 modelos de 40 marcas. Las empresas comercializadoras apuntan a la movilidad sostenible. 75 de los modelos que están exhibidos corresponden a vehículos electrificados de nuevas tecnologías, híbridos y eléctricas. Hay 2 características comunes en los nuevos modelos: la tecnología y la seguridad. Hasta los vehículos más económicos cuentan con pantallas, sensores para evitar choques e incluso permiten interactuar a modo de conversación. Hola, Yetur. Dígame. Abre techo corredizo.
En el primer día de feria se presentaron 6 nuevas marcas de autos que desde este año circularán en Ecuador. Más de 50 modelos 2026, entre ellos 2 camionetas ensambladas en el país. Aimesa Páramo y Aimesa Pacífico, pensadas para emprendedores y pequeños productores. Se ensamblan 280 mensuales y el próximo año serán 400. Para eso se hizo una inversión inicial de $10 millones. Nuestros vehículos van a arrancar desde la versión cabina doble 4x2 gasolina en $20,000, $19,990. Esta camioneta la vamos a tener seguramente disponible desde el mes de diciembre, enero. Va a incentivar ese sector de ensamblaje automotriz que aunque se vio afectado el año pasado, pues los inversionistas le están poniendo todo su empeño para que ese sector siga creciendo, podamos exportar también. Automundo es un espacio de venta de vehículos. Sus precios oscilan entre $17,000 y $150,000. Y como atractivo adicional, se instaló una pequeña muestra de autos clásicos. Este año el gobierno pagará al menos $1.845 millones en bonos sociales. El presidente Daniel Noboa creó 7 beneficios temporales que coincidieron con la campaña electoral. Diego Puente presenta las cifras. El bono de desarrollo humano es el más antiguo dentro de las asistencias sociales que se pagan actualmente. Ha sobrevivido a 8 gobiernos que desde 1998 han aumentado el número de beneficiarios y el dinero para cada uno de ellos. Este gobierno no es la excepción. A propósito de la eliminación del subsidio al diésel, el régimen anunció que sumará 55,000 beneficiarios a los cerca de 900,000 ecuatorianos que ya reciben este bono por condición de pobreza. Daniel Noboa, como presidente, heredó el pago de este y otros 6 bonos permanentes, es decir, que se pagan cada mes por causas sociales específicas, como la atención a adultos mayores, personas con discapacidad, combate a la desnutrición crónica infantil, vivienda, entre otros. Pero además ha creado otras 7 bonificaciones temporales, es decir, que se han pagado por una sola ocasión o en un periodo breve de tiempo. Esto subió el gasto público. Entre los bonos permanentes, que suman $1.442 millones, y los temporales, de 403 millones, el país destina 1.845 millones para cubrir estos beneficios. Pero si esta suerte de bonomanía lo que ha hecho es a tornar más inflexible el gasto público, el gasto corriente, y finalmente el gasto no puede sostenerse, no puede financiarse. Los bonos creados por este gobierno son Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción, Legado de Honor, Migrantes Retornados, Reactívate, Incentívate Emprendedor, Cata, y el más reciente, Raíces, en el que dice que invertirá parte del dinero que se destinaba del subsidio al diésel a campesinos y trabajadores del mar. Coincide que 6 de estos bonos temporales fueron creados en época electoral. Por ejemplo, Jóvenes en Acción, que se lanzó a puertas de la campaña presidencial de enero y se extendió durante la segunda vuelta. En esa misma época se pagó el bono Legado de Honor, que consistía en $507 para policías y militares como reconocimiento a su trabajo. En agosto, el gobierno dijo que reactivará el bono Jóvenes en Acción para pagar $1.200 a 80,000 desempleados que entrarán como pasantes en la función pública. Ocurrirá en noviembre de este año, precisamente cuando está prevista la próxima consulta popular. Mundo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentará evidencias científicas para confirmar que su esposa es mujer. La polémica se da luego de que una influencer estadounidense afirmó que Brigitte Macron es hombre. Estefanía Arias nos amplía. Fue la influencer estadounidense Candace Owens quien encendió esta polémica en varias plataformas al afirmar que Brigitte Macron, de 72 años, nació hombre y que se llama Jean-Michel Trogneux. Emmanuel Macron is married to a biological male. I know that sounds crazy. La publicación la hizo en marzo de 2024, pero recién en julio de este año, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa plantaron la demanda por difamación en una corte estadounidense.
Y ahora el abogado de la pareja confirmó que presentarán ante el tribunal documentación médica y científica que prueba que Brigitte sí es una mujer. Medios locales dijeron que la primera dama está dispuesta a someterse a pruebas para desmentir esos rumores, además de mostrar fotografías de su maternidad y momentos familiares junto a sus hijos. Por ahora, la única reacción de la influencer Owens luego de la demanda ha sido en su cuenta X, donde escribió: ella nunca ha demandado a nadie por decir que es un hombre, porque lo es. Y en una entrevista con Tucker Carlson, dijo que no buscaba que la demanda sea desestimada. So you're not going to try to have the case dismissed? I certainly do not want to have the case. Jean-Michel Trougnoux es en realidad el hermano de Brigitte Macron, tiene 80 años y sigue vivo. Pero en Francia las insinuaciones respecto al sexo de la primera dama nacieron en tiempos de la pandemia. El tema se convirtió en una popular teoría de conspiración. La pareja presidencial francesa dice que son mentiras verificablemente falsas y devastadoras y busca detenerlas en los tribunales. Y Francia se paralizó este jueves por una mega protesta sindical. Más de 500.000 personas salieron a protestar en París y otras ciudades contra el plan de recortes del gobierno. La jornada se tornó violenta y más de 200 detenidos, como lo informa Pedro Jiménez. El gobierno de Francia elabora el presupuesto para 2026 y los recortes previstos, el congelamiento de prestaciones sociales y otras medidas de austeridad provocan la ira de los sindicatos. La huelga nacional se vivió así en París y otras ciudades, con unas 500.000 personas en las calles y protestas contra la gestión del presidente Macron y el recientemente posesionado primer ministro Sébastien Lecornu. Hubo enfrentamientos, 80.000 policías fueron destinados a contener las manifestaciones en las que hubo violencia callejera y el uso de gases lacrimógenos para enfrentar los disturbios en una jornada convocada por el colectivo Bloqueemos Todo, que dejó al menos 250 detenidos. Los manifestantes pidieron que se pongan más impuestos a los ricos y salvar así los servicios públicos financiados por los contribuyentes, como escuelas gratuitas, atención médica subsidiada y beneficios por desempleo, por ejemplo. Los sindicatos advierten que la estructura de estos servicios se está desmoronando. Y Ucrania se alista para la prolongación de la guerra por la invasión rusa. El presidente Volodymyr Zelensky anunció la recepción de más fondos para misiles y sistemas de defensa. Y Polonia, que siente la amenaza de una extensión del conflicto, desarrolla los mayores ejercicios militares del año en coordinación con fuerzas de la OTAN, como lo reporta Pedro Jiménez. El este y el norte de Ucrania reciben nuevos ataques rusos esta semana, pero así también más ayuda de los aliados occidentales. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que les han llegado $2.000 millones para el programa de suministro de materiales urgentes y que hay más recursos en camino. Creo que tendremos entre 3.500 y 3.600 millones de dólares. ¿Qué incluirán estos paquetes? No daré todos los detalles, pero definitivamente contendrán misiles para los sistemas Patriot y cohetes de artillería. La guerra de ya 3 años y 7 meses se prolonga y la reciente caída de drones rusos en Polonia aumenta los temores por una eventual extensión del conflicto en la región. Rusia y Bielorrusia condujeron esta semana ejercicios militares y ensayos con armas nucleares tácticas que movilizaron 100.000 soldados, 247 buques y 333 aeronaves. En respuesta, la OTAN anunció el refuerzo de las defensas en Europa Oriental. Y ahora, Polonia ha activado los mayores ejercicios militares de este año. Asegura que son ejercicios estrictamente defensivos. Y sí, una contraparte a las prácticas de guerra de Rusia. La cadena estadounidense ABC suspendió indefinidamente la emisión del programa del presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Durante su monólogo de lunes, Kimmel dijo que el movimiento MAGA, seguidores del presidente Trump, estaba tratando de obtener puntos políticos desvinculándose del presunto asesino de Kirk. Tyler Robinson además se burló de la reacción del presidente Trump. La Comisión Federal de Comunicaciones calificó los comentarios como una conducta enfermiza y presionó para que Kimmel fuera sancionado, amenazando con quitarle la licencia a la cadena. Kimmel no se ha pronunciado al respecto.
Una familia de Tennessee vivió un momento de tensión cuando una osa se robó la comida que prepararon para un viaje. El animal, acompañado de sus 2 cachorros, se acercó a una camioneta donde estaba el equipaje, se subió al baúl y sustrajo la mochila donde estaban los alimentos. Ninguno de los testigos se atrevió a enfrentarla por temor a ser agredidos y la familia de osos se fue impune con su botín. Seguimos con más noticias aquí en Televistazo Estelar. 394 presos han fallecido este año en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Así lo revela el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El organismo accedió a cifras oficiales y advierte que en gran porcentaje los reclusos murieron por enfermedades como la tuberculosis, lo que expone la crisis sanitaria que atraviesa esa cárcel, informa Bessie Granja. La tuberculosis es una de las principales causas de muerte en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, entre enero y agosto de este año se registraron 394 fallecidos. 121 se debieron a enfermedades, entre las que destacan tuberculosis, desnutrición crónica e insuficiencia respiratoria. Es que Fuerzas Armadas ha desplazado al SNAI en su gestión penitenciaria. Cuando hablamos de la gestión penitenciaria, hablamos de la atención médica, de la alimentación y de la rehabilitación. La información se sustenta en registros elaborados por agentes penitenciarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y fue contrastada con inspecciones realizadas este año por un juez de garantías penitenciarias, la Defensoría del Pueblo y el propio CDH. Si bien el gobierno ejecutó en Guayaquil operativos de traslados de presos con diagnósticos de tuberculosis y desnutrición crónica, para el CDH la medida es insuficiente ante la magnitud de la crisis sanitaria. Para el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz, existe una grave omisión por parte del Estado en garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Tienen el derecho igualmente a tener una vida digna, así se encuentren cumpliendo una pena carcelaria. En este caso, el Estado tiene la obligación de garantizar su vida, su alimentación, su salud y su integridad personal. Y así pues lo tiene que reconocer el propio Estado o incluso en instancias internacionales. Según el CDH, la falta de alimentación adecuada y atención médica también ocurre en otros centros, como la cárcel de Cotopaxi y la de Esmeraldas. Solicitamos una versión oficial al SNAI, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. La misión internacional de observadores sobre la elección de altas autoridades del sistema de justicia de Ecuador publicó un informe parcial con preocupaciones y recomendaciones para el concurso de nominación del fiscal general. Expresan dudas sobre la conformación de la Comisión de Selección Ciudadana que genera desconfianza. Hernán Higuera informa que también hacen otras peticiones. Veamos cuáles. En 3 días de agosto, los observadores estuvieron en Quito para recabar información del concurso para la elección del fiscal de la Nación y han plasmado sus conclusiones y recomendaciones en un informe preliminar de 11 páginas. Reiteran su preocupación por la confrontación que el gobierno lidera contra los jueces de la Corte Constitucional, afectando, dice el informe, a la independencia de ese organismo, y dejan constancia del atraso en el concurso de nominación de fiscal en el Consejo de Participación Ciudadana. La misión mantuvo reuniones con organizaciones sociales, gremios de abogados, misiones diplomáticas, jueces de la Corte Nacional y Constitucional, además de periodistas especializados. Y de ellas concluye que el gobierno quiere paralizar el concurso de designación del fiscal, dar paso a la consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y llevar el concurso a la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. De allí que piden al Consejo de Participación Ciudadana que continúe el concurso, pero que lo retrotraiga a su llamamiento inicial y difusión más amplia, porque el proceso desarrollado hasta la fecha ha provocado desconfianza, sobre todo por la falta de transparencia en la conformación de la Comisión de Selección Ciudadana, que motivó la renuncia de 2 aspirantes al cargo. Los observadores piden que los candidatos a fiscal y miembros de la Comisión de Selección no tengan influencia política ni económica alguna. Por experiencias pasadas, entre las 10 recomendaciones constan el uso de una plataforma tecnológica fiable y segura que permita auditoría de puntajes y que revise la conformación de las veedurías ciudadanas para que no las integren personas con investigaciones penales.
Ni el gobierno ni los vocales del Consejo de Participación recibieron a los miembros de la misión de observación. Este jueves la Fiscalía culminó la presentación de su dictamen en el caso Sinohydro. El expresidente de la República, Lenín Moreno, fue acusado de cohecho y el fiscal pidió al juez que le incaute un departamento en Quito y que la medida de presentación periódica que el exmandatario y su esposa cumplen actualmente en Paraguay se ejecute ya en Ecuador. Jacqueline Rodas con más detalles del dictamen. Este jueves terminó el dictamen del caso Sinohydro. El fiscal general Wilson Toainga acusó del delito de cohecho a 24 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija, 2 hermanos y su cuñada, el grupo familiar Patiño y 5 ciudadanos chinos, todos involucrados en el supuesto pago de millonarios sobornos a cambio de entregar la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair a la empresa Sinohydro. El fiscal, además, solicitó la incautación de un departamento que Moreno tiene en Quito y otros bienes de los demás procesados para asegurar una futura reparación al Estado. Sobre la medida de presentación periódica que el exmandatario y su esposa cumplen en el consulado en Paraguay y su hija Irina en Miami, el fiscal dijo que eso no es legal, que revea esa decisión y ordene que se presenten en Ecuador. Para Javier Macías y María Patiño, amigos de Lenín Moreno, Toainga pidió que se oficie a Interpol para que emita alerta roja y los capture para que cumplan prisión preventiva en el país. También que dicte prisión para los 5 ciudadanos chinos, entre ellos el ex embajador Cai Rungwo. El expresidente dice que no tuvo participación en ese contrato. En un comunicado recuerda que la obra fue hecha en el gobierno de Rafael Correa bajo la dirección de Jorge Glass y asegura que la acusación fiscal es una persecución, un montaje y parte de la venganza del correísmo. La audiencia continúa el lunes con la defensa de los procesados. Al final, el juez anunciará si los absuelve o dicta llamado a juicio para que sean juzgados y sentenciados por un tribunal de la Corte Nacional. Tenemos más noticias para ustedes porque hace pocos minutos la Presidencia de la República respondió al anuncio de la CONAIE de iniciar un paro indefinido. En un comunicado recuerda que está vigente un estado de excepción en varias provincias y que las personas que realicen bloqueos ilegales de vías o recurran a la violencia organizada serán procesadas judicialmente como terroristas. El texto difundido por redes sociales hace énfasis en que no se permitirá que ningún grupo u organización pretenda imponer su voluntad a través de la intimidación y la violencia y reitera que convocará una asamblea constituyente para hacer cambios estructurales en el país. Les contamos ahora que en Colta, un bus interprovincial que cubría la ruta Macas-Guayaquil se volcó en el sector Juan de Velasco. Por ahora se reportan 4 víctimas mortales y varios heridos. Veamos. En menos de un mes, otro siniestro fatal ocurrió en el sector Juan de Velasco Pangor, en Colta, Chimborazo. Un bus interprovincial que cubría la ruta Macas-Guayaquil se volcó, dejando 4 pasajeros fallecidos y 11 heridos. Siniestro de tránsito con pérdida de carril. Asimismo, hemos hecho las diligencias, hemos coordinado con las diferentes unidades para que asistan a cada lugar. Médicos del Cuerpo de Bomberos de Colta y del Ministerio de Salud acudieron al lugar para brindar atención. 7 de los afectados fueron trasladados a casas de salud en Colta y Riobamba por la gravedad de sus lesiones. Bueno, los 4 que rescatamos ya estaban heridos. Justo habían estado los médicos del Subcentro de Salud de Pangor. Personal de la Fiscalía de Chimborazo, junto con Criminalística, realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras se esperan los resultados del peritaje del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito para determinar qué provocó el siniestro. Nuevas drogas, veneno más letal. En Latinoamérica, el fentanilo, justamente de uso médico, es la principal sustancia para mezclar en laboratorios clandestinos con otras drogas. Aunque afortunadamente su presencia sigue siendo mínima, es necesario un control riguroso para evitar que salga de hospitales o farmacias hacia el mercado informal. Hernán Higuera en el siguiente reportaje nos muestra cuál es la situación sobre su consumo actualmente en el Ecuador.
Y además de este panorama, una nueva droga amenaza las instituciones educativas de 3 cantones de Guayas. Durante un operativo ejecutado en varios sectores de Durán, la policía encontró dosis de la droga sintética Tusi o cocaína rosada. Según las autoridades, esta nueva mezcla se comercializa de manera camuflada en tarjetas y sobres con calcomanías para captar el interés de los jóvenes. Más detalles de esta realidad con Bessie Granja. Tras varios operativos en el cantón Durán este miércoles, la policía incautó dosis de la droga Tusi, Tusi-V o cocaína rosada. Entre las evidencias en total se encontraron 33 fundas donde se guarda esta mezcla. En ellas se grabaron figuras animadas de personajes infantiles y series de televisión. Usar estas imágenes es la estrategia de los traficantes de estupefacientes para captar a los más vulnerables, los menores de edad. Son unas funditas pequeñas en donde ponen la droga que están expendiendo a las afueras de los centros educativos y que les hacen llamativos para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. En el país son escasos los hallazgos de esta droga. El último fue en Quito, donde el pasado 11 de julio incautaron 320 dosis. En una investigación con apoyo de la Escuela Superior Politécnica de Litoral, ESPOL, Televistazo reveló que la Tusi o Tusi-V se compone de cocaína y sildenafil, un fármaco para tratar la disfunción eréctil, convirtiéndola en una sustancia altamente peligrosa. La Policía Nacional detuvo a alias Italiano, un ciudadano extranjero que estaba vinculado a la mafia albanesa. Luis Alfredo Zúñiga informa que la captura se ejecutó durante un operativo en San Borondón, en el que se decomisaron $395.000 en billetes falsos. $395.000 en billetes falsos, 7 pasaportes, un arma, municiones y otros indicios fue lo que la policía encontró durante un allanamiento a una vivienda en el sector de La Puntilla en San Borondón, provincia del Guayas. Ahí detuvieron a Pánfilo Colónico, alias Italiano, más conocido como Benny, un ciudadano extranjero de nacionalidad canadiense, que según la policía usaba la vivienda para almacenar y vender dinero falso, que era difícil de detectar por el alto nivel de imitación. Según el ministro del Interior, John Reinberg, el hombre estaría vinculado a la mafia albanesa y ya era investigado por la policía por estos presuntos lazos. El dinero se usaba para financiar delitos, como trata de personas y tráfico de drogas. Fueron 6.283 billetes decomisados, cajas con papel moneda falso y también celulares. La tarde de este jueves, la Fiscalía informó que un juez dictó prisión preventiva para alias Italiano y le formularon cargos por el delito de tenencia de instrumentos para falsificación de moneda. El nombre de Teófilo Colónico fue escuchado en junio de 2023 cuando fue secuestrado afuera de su negocio, un restaurante ubicado al norte de Guayaquil, y estuvo cautivo 5 días hasta que fue liberado. Salud. Sistema colapsado. Todavía no hay detalles sobre la compra masiva y centralizada de medicinas para solventar la crisis sanitaria. La vocal de empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, sugiere que se incluyan veedores ciudadanos para poder garantizar la transparencia de este proceso. Carla Algado sigue el tema. El proceso de compra masiva de medicamentos para atender la crisis del sistema de salud genera preocupación, sobre todo porque el gobierno aún no ha detallado los mecanismos que se emplearán ni ha dado certeza sobre cuándo llegarán las medicinas a los hospitales. La vocal de los empleadores del IES, María de los Ángeles Rodríguez, envió un memorándum al presidente de esa institución, Edgar Lama, para proponer la creación de una veeduría ciudadana independiente que supervise los procesos de compras masivas. Asegura que esta medida es el único camino para evitar la corrupción y garantizar a afiliados y jubilados que las compras sean transparentes. Y queremos que los procesos tengan éxito, y para que tengan éxito, la ciudadanía debe poder evidenciar que esta vez que se va a quitar el presupuesto de las unidades médicas y se va a hacer una compra centralizada, esa compra va a ser absolutamente transparente.
El Consejo Directivo del IES tampoco ha discutido sobre la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos sugerida por el presidente Daniel Noboa. El silencio oficial inquieta a la Comisión Nacional Anticorrupción. Su presidente Germán Rodas afirma que además del hermetismo gubernamental, existe lentitud en la toma de decisiones. Porque compras tan importantes en un país en donde todo el mundo ha saltado con el propósito de comprar medicamentos o insumos, se vuelve indispensable dar Contraloría Social. Hasta ahora lo único confirmado sobre la compra masiva y centralizada, según dijo Rodríguez a Televistazo, es que el IES adquirirá una parte de los medicamentos mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Mientras esto se despeja, la vocal Rodríguez solicitó al presidente del Consejo Directivo del IES que se garantice el acceso de los pacientes a los tratamientos y medicamentos necesarios. Y el exdirector asistencial del Hospital Universitario de Guayaquil reveló que el brote de la bacteria que acabó con la vida de neonatos se debió ante todo a la sobredemanda de pacientes y falta de personal médico y también de insumos. Además, madres de familia siguen denunciando problemas. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Estado como una sonda sucia. La Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional sesionó la tarde del miércoles para recibir al fiscal que sigue el caso de la muerte de neonatos por el brote de la bacteria KPC en el Hospital Universitario del Ministerio de Salud en Guayaquil. Se esperaba que diera avances de su investigación, pero no compareció. Sin embargo, sí hubo revelaciones. El exdirector asistencial señaló las principales causas de los contagios, entre ellas la sobredemanda de pacientes y la falta de personal. El área de atención inmediata del recién nacido es un área para 5 pacientes. Estábamos con 12, 13, 14 pacientes. Obviamente no estaban allí, sino que se ocupaban quirófanos. 6 profesionales, 7 profesionales para 55, 60 niños. No se da abasto realmente. Cada niño que naciera era un niño expuesto. Aseguró que se hicieron gestiones para descongestionar. Se desinfectó el área de cuidados intensivos, aunque no se podía hacer a profundidad por la demanda. Se solicitó trasladar pacientes a otros hospitales. Se alertó del brote de la bacteria y se pidió presupuesto al Ministerio de Salud para atenderlo. Pero faltaron respuestas oportunas. La saturación no cesó y siguieron atendiendo en esas condiciones. ¿Cómo cierro la UCI yo con 46, 50 niños? O sea, ¿dónde los voy a llevar? Tengo que llevarlos a algún lugar. La comisión de mayoría correísta presentó un informe interno del hospital con fecha 25 de agosto que detalla esas y otras causas. La Casa de Salud fue intervenida tras darse a conocer el caso y desde agosto tiene un nuevo gerente de procedencia militar. Sin embargo, los problemas parecen no haber terminado en el hospital universitario. Mientras sesionaba la comisión, una madre de familia denunció problemas en la atención a su hijo recién nacido. La encontré totalmente llena de hormigas en lo que es la parte de su cuerpecito, la cara, con una sonda alimenticia, número 6, totalmente sucia. Me han mandado a conseguir sonda número 8. A la queja se suma la falencia en la climatización, que lo ratifican otras pacientes que prefirieron no mostrar su rostro. En estas áreas de neonatos es una contingencia fatal. No hay aire acondicionado, los niños están acalorados. Televistazo solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Salud y al hospital, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Y en el contexto de esta situación, un paciente renal murió en medio de un plantón por la falta de insumos en un hospital de Ambato. El hombre de 55 años se había sumado a la manifestación tras recibir la notificación de que en esa casa de salud solo podía garantizarse su tratamiento por un mes más. Veamos. Iba a ser una protesta para exigir atención, pero una tragedia lo interrumpió todo. Roberto Córdoba, de 55 años, locutor de radio, con más de 3 décadas de trayectoria, se desplomó este miércoles en medio del plantón que 153 pacientes con insuficiencia renal realizaban frente al hospital docente de Ambato. Esa mañana había cumplido con su sesión de hemodiálisis, pero al recibir la notificación de que el hospital solo podría garantizar el tratamiento por un mes más, decidió unirse a la concentración. Minutos después, su frágil estado de salud le pasó factura. Se desplomó y fue llevado de urgencia, pero murió 15 minutos después por un paro cardíaco. Roberto padecía diabetes y llevaba 15 años sometiéndose a hemodiálisis. Hoy es velado en el sindicato de choferes de Izamba. No culpo a nadie, simplemente lo que pido en las cámaras y todo es que den una solución, porque no es solo mi papá, es mucha gente.
Y si esto continúa, van a seguir muriendo mis amigos. Lo ocurrido con Roberto pone de manifiesto la fragilidad de los pacientes renales. Él sí recibió su tratamiento, pero no soportó la angustia de saber que podría quedarse sin él. Por eso, mientras lo despiden, pacientes de Tungurahua volvieron a protestar este jueves frente al hospital, reclamando insumos y la continuidad de los tratamientos. El que nos deriven. No nos quieren recibir en las dializadoras particulares. Usted sabe que el gobierno paga. Está también atrasado. Somos muchos pacientes. Hasta el momento, las autoridades de Tungurahua no han confirmado la permanencia de los tratamientos de diálisis. Aquiles Álvarez respondió a la Fiscalía tras no cumplir con la presentación periódica que debe realizar como procesado en el caso AAA. Entre otros cuestionamientos, el alcalde de Guayaquil enfrentó hoy una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral por una presunta infracción electoral en la segunda vuelta presidencial de abril pasado. Diego Cuenca explica los casos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está cuestionado por dos casos. El primero es judicial porque la Fiscalía General del Estado pidió a un tribunal de garantías penales que revise las medidas que pesan contra Álvarez en el caso AAA, que investiga una presunta comercialización y distribución ilegal de combustible, cuya audiencia de juicio está prevista para enero o febrero del próximo año. Según el documento que emitió el fiscal Denis Villavicencio de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el 1 de septiembre el alcalde no cumplió con la presentación periódica ante la autoridad judicial. Álvarez, quien por este caso usa grillete electrónico, en su cuenta de la red social X escribió: "Les cuento, señores perseguidores, que ese día viajé para asistir a la invitación de la señora Canciller de la República a la Cancillería en Quito, por la invitación para tratar temas de seguridad nacional, antes de la visita del señor Marco Rubio al Ecuador. Está plenamente justificado ante el tribunal que lleva el caso". El segundo caso es por una presunta infracción electoral, según la demanda que presentó el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. En abril, el alcalde de Guayaquil usó su cuenta de la red social X para inducir el voto a favor de Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República por el Movimiento Revolución Ciudadana, a vísperas del cierre de campaña de la segunda vuelta presidencial. Nosotros nos reafirmamos en lo que hemos solicitado, que es la suspensión de los derechos de participación de Aquiles Álvarez, del alcalde de Guayaquil. Se trata de un post que publicó el 10 de abril, en el que decía: "Mañana llenen la 9, reviéntenla, así como deben reventar el domingo el que sabemos". Para resolver ese caso, ese jueves el Tribunal Contencioso Electoral realizó una audiencia en la que ambas partes presentaron sus descargos. Como para asumir que un post que no menciona a nadie, que no hace referencia a ningún movimiento político, que no hace referencia a ninguna candidatura, hace una inducción del voto a una preferencia electoral determinada. Es decir, están tratando de inducir a que prevarique el juez. Está pendiente la resolución de los jueces, que se conocerá en las próximas semanas. Y el flujo de pasajeros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil crece lentamente, a tal punto que hay expertos que ponen en duda la necesidad de construir uno nuevo en el corto plazo, como lo informa Estefanía Arias. Se trata de una de las terminales aéreas más modernas del país, con cerca de 70 premios internacionales. Pero el crecimiento del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ha sido a pasos cortos. En 2024 movió 4.167.000 pasajeros. En lo que va del año van 2.811.000, según Taxa. Es decir, un crecimiento de 3 a 5% entre cada año, señala Nicolás Larenas, experto en aeronáutica. Entonces, ¿es realmente necesario construir uno nuevo? Bajo mi visión, sí es necesario un nuevo aeropuerto para Guayaquil, pero esto tiene que darse cuando el actual José Joaquín de Olmedo llegue a su capacidad máxima de operación, la cual es 7.5 millones de pasajeros anuales transportados entre vuelos nacionales e internacionales, salidas y llegadas. Podríamos estar hablando del 2038 al ritmo de crecimiento actual. Agrega que la pandemia, la guerra interna declarada en el país y la situación económica que ha llevado a la reducción de frecuencias de las aerolíneas son algunas de las causas de ese lento crecimiento. Aún así, aunque falta más de una década para que ese nuevo aeropuerto sea necesario, el gobierno y el municipio se han enfrentado en una nueva polémica por el lugar en el que debería ser levantado. El gobierno dice que debe ser en Taura, el municipio en Daular. De este último punto, Daular, se viene hablando desde 1972, cuando comenzaron los estudios técnicos.
Desde esa fecha también se han invertido 50 millones de dólares en el proyecto. Además, existe un fideicomiso por 380 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una infraestructura que requiere nuevas implementaciones, nuevos servicios para cambiar un concepto o un diseño que fue aplicado a una base militar para algo que sea de pasajeros y de carga. La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil asegura que tenía previsto comenzar la construcción de Daular en 2026, mientras se delega la obra por concurso y tomará unos 5 años finalizarla. Y ahora les contamos que la lista de nominados para la edición 26 de los Latin Grammys 2025 ya fue publicada. Este año el reggaetonero Bad Bunny lidera con 12 nominaciones. Sin embargo, el álbum Tropicoqueta de Karol G no está incluido en ese listado. Sofía Molina en el siguiente reportaje nos comparte más detalles del evento. La lista de nominados a los premios Latin Grammy 2025 fue publicada, con Bad Bunny liderándola con 12 menciones. El boricua se destaca en las categorías Mejor Grabación del Año y Canción del Año, con su tema Baile Inolvidable. Además, aparece en el listado con Debí Tirar Más Fotos, como Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana, entre otros. Los argentinos Catriel y Paco Amoroso también están entre los más nominados, así como el compositor mexicano Edgar Barrera, todos con 10 menciones. El álbum Tropicoqueta de Karol G sorprendió por no estar en el listado de la premiación. Esto se debe a que no está dentro del periodo requerido para participar este año. Sin embargo, la colombiana y su tema, Si Antes Te Hubiera Conocido, compiten como Mejor Canción del Año, Grabación del Año y Canción Tropical. Las Vegas, en Estados Unidos, será la sede de la edición 26 de los Latin Grammy el próximo 13 de noviembre. Bueno, y así terminamos las noticias contándoles también que el Ministerio de Educación ratificó que las clases presenciales se mantienen con normalidad pese al anuncio de la CONAIE sobre un paro nacional. Y mañana en Contacto Directo a partir de las 6:55 de la mañana estarán el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, para analizar el momento político del país por los anuncios simultáneos de consulta popular, alza del diésel, paros indígenas y la constituyente. ¿Empieza otra vez la inestabilidad? Y también estará con nosotros el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, invitado a la Feria del Libro de Guayaquil, quien hará un repaso del momento literario que vive en Ecuador y también la región. Los esperamos, amigos, a partir de las 5:55 de la mañana en el inicio de nuestras emisiones informativas, también en vivo por ecuavisa.com. Buenas noches.